Muy buenas familia, mirad, hoy vamos con unas croquetas de huevo con las que vais a triunfar y sorprender a vuestros invitados. Mirad, cremositas, cremositas, están riquísimas. Vamos con ellas. Vamos a empezar añadiendo 700 mililitros de leche a una olla. Rallamos un poquito de nuez moscada y la llevamos a un fuego medio para que se nos vaya calentando. Seguido añadimos 100 gramos de mantequilla a una olla, la llevamos al fuego hasta que se funda. Una vez fundida la mantequilla, mientras tenemos la olla en el fuego, le vamos a ir añadiendo cucharadas de harina de trigo y vamos a estarle removiendo todo el rato. Una vez añadida la harina, le añadimos 150 gramos de harina de poco en poco, sin parar de remover. Una vez tenemos ya todo bien integrado, lo tenemos en el fuego un poquito sin parar de remover. Bien, a los 30 segundos, esto lo hacemos para que se nos vaya cocinando lo que es la harina y luego a la hora de hacer la bechamel tenga menos sabor de harina a la hora de ir haciéndola. Una vez lo tenemos así, lo único que tenemos que hacer ahora es ir añadiéndole de poco en poco esa leche templada que tenemos e irle removiendo sin parar hasta que se nos vaya espesando la salsa. Aquí, cuando estamos añadiéndole la leche a la bechamel, bajarle un poquito el fuego a un fuego medio un poquito alto y así evitaréis que se os pueda quemar. Bien, una vez ya se nos haya espesado perfectamente la bechamel, la mantenemos en un fuego medio. Bien, y ahora lo que hacemos es picar 2 huevos cocidos bien fino. Bien, una vez hemos picado los huevos, tampoco hay que hacerlos finitos, finitos, ¿eh? Una vez que los hemos picado, los vamos a añadir a la bechamel. Podéis añadirle otro huevo cocido si queréis, ¿eh? Sin ningún problema. Una vez ya tenemos todo bien integrado, salpimentamos la bechamel y la dejamos 10 minutos a fuego medio que termine de cocinarse. Una vez cocinada la bechamel, la añadimos a una bandeja y la dejamos enfriar completamente. Una vez bien fría la bechamel, lo que nos queda es darle forma a las croquetas, pasarlas por harina, huevo y pan rallado y ya las tenemos listas para freír. Dejadme un like, compartirlo con amigos y familiares. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.